En un tranquilo pueblo medieval de Inglaterra ocurrió algo que nunca debería haber ocurrido y que nadie ha logrado explicar hasta hoy. Era un día común de trabajo en los campos cuando los habitantes encontraron a dos niños solos cerca de una fosa abierta. No estaban heridos, no lloraban, solo observaban el entorno en silencio. Pero había algo en ellos que hizo que todos se detuvieran. La piel de los niños era completamente verde. No un tono enfermizo, no un color por golpes, un verde uniforme e intenso, imposible de ignorar. Vestían ropas extrañas, hechas de un tejido que nadie reconocía, y cuando intentaron hablar, las palabras no tenían sentido. No era inglés, no era latín, no era ninguna lengua conocida en la región. Los niños rechazaban todo lo que se les ofrecía para comer. Pan, frutas, carne, todo. Permanecían asustados, aferrados el uno al otro, reaccionando con miedo ante cualquier intento de acercamiento. Días después, aceptaron solo una cosa: habas verdes crudas. Fue suficiente para mantenerlos con vida. Con el paso de las semanas, ocurrió algo aún más extraño. Los niños comenzaron a adaptarse. Aprendieron algunas palabras, comprendían gestos, pero nunca lograron explicar claramente de dónde venían. Repetían siempre la misma idea, confusa y fragmentada. Decían venir de un lugar donde el sol no existía, un mundo envuelto en un crepúsculo permanente. Según ellos, todos allí eran como ellos. Todos tenían la piel verde. Los habitantes buscaron explicaciones racionales: enfermedades, desnutrición, intoxicación. Pero nada explicaba el color de la piel, el idioma desconocido, ni las historias de un mundo separado del nuestro por una frontera invisible. Con el tiempo, uno de los niños se enfermó y no sobrevivió. El otro logró vivir, y fue entonces cuando comenzó algo aún más perturbador. El color verde empezó a desaparecer, y a medida que su piel volvía a la normalidad, las preguntas solo aumentaban. Porque si esos niños realmente venían de otro lugar, ¿qué fue exactamente lo que cambió en ella? Y lo más importante, ¿por qué aparecieron allí? Con el tiempo, el caso dejó de ser solo un relato extraño contado por campesinos y comenzó a llamar la atención de cronistas de la época. A diferencia de muchas historias medievales, esta no fue registrada una sola vez. Aparece en distintos documentos escritos por autores diferentes en periodos cercanos, y todos describen los mismos detalles inquietantes. Los niños fueron acogidos bajo el cuidado de las autoridades locales. Poco a poco, la niña que sobrevivió aprendió el idioma, y con el tiempo comenzó a explicar de dónde decía venir. Sus palabras eran simples, pero el contenido resultaba perturbador. Afirmaba vivir en una tierra donde el sol nunca aparecía, un lugar sumido en un crepúsculo constante. No era noche completa ni día, solo una luz tenue y permanente. Según ella, todos allí tenían la piel verde, y eso era normal. Contó que en cierto momento escuchó un sonido fuerte, como campanas. Después, todo se volvió confuso. Dijo haber atravesado algo parecido a un túnel o pasaje, siguiendo el sonido. De repente la luz cambió, el aire se sentía distinto, y entonces estaban allí, en un mundo que no reconocían. Los habitantes intentaron interpretar el relato de forma racional. Algunos creían que los niños provenían de una región aislada, donde la dieta y las condiciones extremas causaban la coloración verde. Otros pensaron que eran huérfanos extranjeros, desplazados por conflictos o migraciones. Pero esas explicaciones comenzaron a fallar. El idioma que hablaban no se parecía a ningún dialecto conocido. Su vestimenta no correspondía a ninguna cultura cercana, y la descripción de un mundo sin sol no coincidía con ninguna región cartografiada de la época, ni siquiera tierras lejanas conocidas por comerciantes. También estaba su comportamiento. Los niños no mostraban curiosidad por el pueblo, no exploraban, no se alejaban, actuaban como si hubieran sido arrancados de un lugar familiar y arrojados a algo completamente equivocado. A medida que la niña se adaptaba a la alimentación local, su piel fue perdiendo el tono verde. Su salud mejoró, pero algo más comenzó a desaparecer. Con el tiempo, sus recuerdos de aquel lugar se volvieron confusos. Los detalles se diluyeron.
Las descripciones perdieron forma, como si el contacto con nuestro mundo estuviera borrando algo. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si esos niños realmente vinieron de otro lugar, ¿cuánto tiempo puede alguien permanecer aquí antes de olvidar de dónde viene? Tal vez lo más perturbador de esta historia no sea el origen de los niños, sino el hecho de que, con el tiempo, incluso ellos comenzaron a olvidar. Con el paso de los siglos, la historia de los niños verdes de Woolpit dejó de ser solo un relato curioso de la Edad Media y pasó a ocupar un espacio incómodo entre la leyenda, el folclore y algo que nadie ha logrado clasificar con certeza. No porque falten teorías, sino porque todas parecen incompletas. Algunos estudiosos modernos sostienen que los niños pudieron haber sufrido una condición rara causada por desnutrición extrema, que alteró temporalmente el color de la piel. Otros creen que eran huérfanos extranjeros, culturalmente aislados, que crearon una historia para explicar el trauma de haber sido arrancados de su lugar de origen. Pero esas hipótesis no lo explican todo. No explican el idioma desconocido. No explican la vestimenta que no coincidía con ninguna región cercana. No explican la descripción insistente de un mundo sin sol, separado del nuestro por una frontera invisible. También existen interpretaciones simbólicas. Algunos ven la historia como una metáfora sobre niños desplazados, hambre o migración forzada. Un reflejo de cómo los extraños siempre han sido vistos como algo ajeno o inhumano a lo largo de la historia. Pero incluso esta lectura falla al explicar por qué los registros de la época trataron el caso con seriedad, sin tono de fábula ni exageración. Lo más inquietante es lo que ocurrió con la niña que sobrevivió. A medida que su piel perdió el color verde, su historia también perdió forma. Los recuerdos de aquel lugar se desvanecieron, los detalles desaparecieron, y con el tiempo, ella vivió como cualquier otra persona del pueblo, como si el mundo del que decía venir nunca hubiera existido, como si adaptarse tuviera un precio. Tal vez la historia de los niños verdes no trate sobre una tierra oculta o un mundo subterráneo. Tal vez trate sobre fronteras que no deberían cruzarse, o sobre lo que ocurre cuando alguien entra en un lugar al que no pertenece. Porque al final, no sabemos de dónde vinieron esos niños, no sabemos cómo llegaron, y no sabemos por qué solo uno logró quedarse. Pero sí sabemos algo. Algo trajo a esos niños a nuestro mundo, y nuestro mundo se encargó de borrarlos, poco a poco. Tal vez por eso la historia sigue contándose. No como una advertencia sobre el pasado, sino como un recordatorio silencioso de que no todos los lugares quieren ser encontrados, y que no todos los visitantes consiguen regresar.